La Juana. Hora 11, 2 minutos en nuestro estudio de editorial Stream, también en simultáneo a través de la FM Gen 106.1 en su dial. Bueno, saludo a todo el equipo de la producción, estamos aquí, como así también a la gente de la radio y a nuestros oyentes que nos acompañan todas las mañanas a editorial Stream. Bueno, hoy tenemos visita especial, importante, por cuanto fue un fin de semana importante en términos políticos y tiene mucho que ver con lo que es Santiago del Estero, su realidad política, institucional y la proyección que lleva a nivel nacional el senador Gerardo Zamora en la última intervención en el Senado de la Nación, un discurso de más o menos 40 minutos, donde hace importantes exposiciones, explicaciones, identificaciones, como así también conclusiones políticas muy importantes. Al efecto, hemos convocado al politólogo Diego Ramos, que nos está visitando aquí en nuestros estudios. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal el frío? ¿Cómo está? ¿Bien? Hola, Charlie, sí. Buen día para la audiencia. Fresco, muy fresco, ¿no? Fresco. Mañana. Sí. No era que cuando los lapachos ya salían florecidos, ya se iba el frío, que llegaba... No, eso es un mito nada más. Calor. Un mito nada más. Bueno, ¿qué te pareció el discurso del doctor Gerardo Zamora en el Senado de la Nación, sus contenidos que obviamente son imperdibles, ¿no? Traté de editar algunos de ellos, esos bloques, y realmente cada uno de mucho valor, de mucho contenido, realmente muy lúcido en la exposición, muy preciso, casi quirúrgicamente, ¿no? Con temas que más o menos todos los entendemos, lo comprendemos, lo analizamos todos los días, ¿no? Pero él hizo un resumen muy importante, categórico y una definición del momento político por el que está atravesando la Argentina a partir justamente de este debate parlamentario que trasciende la misma ley, que trasciende los resultados del tratamiento de este proyecto realmente cruel, como siempre, crueldad pura de la Libertad Avanza con sus iniciativas, ¿no? Sí, la verdad, Charlie, que hace bastante tiempo que dentro del arco de la dirigencia política no se escuchaba un discurso, una locución en donde de vuelta se pone en la discusión y en la mesa de debate la naturaleza propia de la política, que es justamente el sentido de la bondad y el sentido de la justicia, ¿no? Porque si uno va repasando la exposición, la locución del senador Gerardo Zamora, va descubriendo ahí a la democracia como un sistema no solamente de escucha, sino también como un sistema de una capacidad de poder corregir los errores. Por eso hay en el fondo un llamamiento, una convocatoria a poder reconstruir este tejido social que está lamentablemente roto en la sociedad argentina, ¿no? Bueno, vamos a escuchar uno de los bloques que tenemos editados así de la palabra del doctor Gerardo Zamora en la oportunidad de la apertura de su alocución, indicando, bueno, que era el momento difícil, que venía viviendo ese momentos de atropello continuos, de insultos, de desconocimientos, etcétera, etcétera. Lo escuchamos. Diciembre del 23 hasta la fecha, realmente muchos discursos de odio, de violencia, de confrontación, asistido a agresiones, desbordes personales, acusaciones de traición, ataques permanentes no solamente al que piensa igual, sino lamentablemente ataques a la unidad de los argentinos, es decir, fomentar la división de los argentinos. Por ahí factura en términos electorales y eso es lo que hemos venido viendo en estos últimos años. Eso también indirectamente o directamente afecta valores y principios que tienen que ver con procedimientos esenciales en el funcionamiento de la vida democrática. Esto se ha realizado a la vista de una sociedad prácticamente adormecida, una sociedad asfixiada, escéptica, y diría yo el término más que cautelosa a la hora de interpretar hacia dónde nos lleva este modelo, digamos, de un país desmembrado que se intenta imponer bajo este grado de agresión permanente.
La palabra, uno de los bloques que editamos y este contenido importante, ¿no? De cómo se lleva a la sociedad a todos estos términos, a esta situación, ¿no? Que es inentendible realmente, ¿no? Que supera la grieta que en su momento había entre lo que era el kirchnerismo y las demás fuerzas políticas, que bueno, todo era terror de este lado y todo lo demás era libertad, amor, etcétera, etcétera, que no era tal. Sí, fíjate que interesante porque, como te decía recién, Charlie, en el principio de la nota, volver a poner el tema de la naturaleza de la política, qué es lo propio de la política, uno va descubriendo que la política es política en sí misma por esta capacidad de poder tener ese sentido de bondad, y eso vamos de vuelta a recuperar que la política es buena, ¿no? En este intento de constante durante estos últimos tiempos de una demonización de la política, de la ridiculización de la política, y por supuesto que con este libreto el objetivo principal es que la sociedad termine de alguna manera desechando, odiando, apartándose de la política, ¿no? Y esa alocución del senador también recupera el segundo elemento de lo que hace que la política sea la política, sí, que es esa constante búsqueda de la justicia, ¿no? Por eso esto nos lleva de alguna manera a volver a revisar y sobre esto que se va revisando, tener la voluntad política de corregir los errores que actualmente están afectando a la sociedad. Bueno, ahora, ese agravio, esos insultos, también corresponde, por supuesto, a... Que se materializa en toda la sociedad, ¿no? Sí, de arriba para abajo. Mal ejemplo, cunde. Sí, totalmente. Es un mal global, ¿no? Sí. Se ha comenzado a utilizar el instrumento de la política como el lugar y el espacio para ensayar el odio, para ensayar la expulsión, la exclusión, la discriminación, las estigmatizaciones. Pero como decías en algún momento vos, de varias alocuciones que te vengo acompañando y siguiendo, es lo que se vende, es lo que se impone, es la violencia que se impone, pero no se habla de derechos. Tal cual. Hay como un falso realismo político detrás de esto, donde se van ubicando y tratando de instalar ciertos principios morales, disfrazando lo que en definitiva tiene que ver con la batalla cultural que propone la extrema derecha. La batalla cultural que propone la extrema derecha no es una batalla cultural por el humanismo, no es una batalla cultural por la madurez democrática, no es una batalla cultural que tenga que ver con la recomposición del tejido social, absolutamente no. La batalla cultural que plantea la extrema derecha tiene que ver con la exterminación de unos contra otros, ¿no? Por eso el sentido de la democracia, el sentido profundo de la democracia, que muchas veces lo hemos hablado, Charlie, tiene que ver con entender que, si bien es cierto la democracia es conflicto, también tiene que haber una capacidad de poder llevar adelante esos procesos conflictuales. La democracia es conflicto no por el conflicto en sí mismo, no es el conflicto por el conflicto, sino es el conflicto para poner en discusión y en debate y buscar la mejor resolución que termine de alguna manera siendo beneficioso para la mayoría de la sociedad. Ahora, cuando ese conflicto se transforma en odio, estamos frente a una situación peligrosa y es lo que se llama la pospolítica, que alguna vez ya lo hemos hablado. Muy bien. La pospolítica es, todos tenemos que ser iguales, si piensas distinto sos de izquierda, sos zurdo, todo lo peyorativo que te puede ocurrir, y tengo la facultad de poder eliminarte, ¿no? O el derecho de poder eliminarte. Ese es el intento de la pospolítica, terminar con las diferencias y homogenizar en un solo discurso y en una sola mirada, ¿no? Bueno, vamos al segundo bloque de lo que hemos logrado editar de lo que dijo el doctor Zamora, incluso lo refleja él en una columna del diario Perfil, sobre cómo ha madurado la sociedad, cómo está madurando la sociedad, que es lo que él percibe, particularmente en estas circunstancias, porque lo que fue el debate fue en el marco de un escenario de conflicto, la gente en la calle, la pelea continua de todos los tiempos de los jubilados, más las manifestaciones usuales, a lo que se agregó la masividad de la concurrencia de la gente a Plaza de Mayo. Algo que empieza a oxigenar el tejido social, que genera ese aire en los pulmones que puede reconfortar y que tiene que ver con la conciencia republicana de la sociedad, un sentido de pertenencia a la patria que parecía
que era el sentido contrario que estábamos llevando en este individualismo que el Papa Francisco tanto nos pregonaba, ¿no? Donde no hay patria, familia, hijos, amigos, barrios, clubes, donde cada uno se puede salvar solo. Y aparentemente esto trae frustraciones, obviamente, y nos ha traído que a ese escepticismo social se agrega el aislamiento cuando las cosas que le tocan a otros, jubilados, discapacitados, desempleados, pymes que cierran, etcétera, bueno, te toca a vos y en ese momento estás solo, ¿no? Depresión, aislamiento, implosión, discusión familiar, echarse hasta la culpa, suicidios. Todo esto yo noto que está cambiando la sociedad y quizás ese sentido de pertenencia a la patria ha sido el motivador, ¿no? Profundo, ¿no? Importante, con dos datos relevantes que siempre estuvieron dando vuelta. El tema de los suicidios tiene que ver con la cotidianidad, con la realidad, con la inclusión de la familia misma. Totalmente. Muy fuerte, Charlie. Hubo fin de semana varios suicidios muy que se publicaron, estuvieron en medios de comunicación, gente que no puede enfrentar las deudas, no puede enfrentar estas vicisitudes del momento y adopta esta determinación. Y encima no es una, se sucede en varios más después. Suele ser así, una fenomenología registrada. Sí. Aquí habíamos dicho en varias oportunidades, ¿no? Esto de cuál es el fin de la política, ¿no? Y el fin de la política, más allá de las conceptualizaciones técnicas que comúnmente hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, es el bien común. Pero el fin de la política es la felicidad de los pueblos. Si los pueblos no son felices, quiere decir, significa, hay un dato de que la política está haciendo cualquier otra cosa menos política, ¿no? Entonces, cuando el fin de la política no es la felicidad de los pueblos, por supuesto que el tejido social se rompe, el tejido social comienza a desastillarse y evidentemente eso produce afectivamente, emocionalmente, situaciones de tristeza, situaciones de angustia. Totalmente. Porque cuando la materialidad de la vida no puede ser resuelta, Charlie, cuando decimos la materialidad de la vida decimos las cosas más elementales y básicas como la salud, como la educación, como el alimento, como el vestido. Cuando esa materia de la vida no está resuelta y vos te encuentras entrampado y te encuentras en un laberinto a partir de lo que te va asfixiando este modelo económico, por supuesto que es inevitable poder entrar en una situación, sensación, síntomas de depresión, de angustia, de tristeza, y es ahí en donde tienes. Y aun cuando desde el gobierno te dicen que es culpa tuya, que tienes que hacer ente privado el tema de tus deudas, que vas generando, créditos que vas buscando, generando, y no puedes afrontar después su pago. Tal cual. Vos sabés que ese es un dato interesante que estás tirando, Charlie, que lo ha dicho también, lo expresa el senador, porque si hay una metodología absolutamente aceitada y sistemáticamente muy bien pensada por la extrema derecha, es el sentido de la culpa. Estamos así porque el subsidio a las pymes, estamos así por el apoyo económico a las universidades, estamos así por el plan remediar, toda la culpa la tiene la sociedad. Pero la valija se la llevan ellos. Oh, totalmente, absolutamente. Entonces, este discurso, este relato de que la culpa, por eso, ¿cuántas veces no hemos hablado aquí? Este sentido religioso, ¿no? Teológico que utiliza la extrema derecha para pedirte el sacrificio y que ese sacrificio... Para quitarte derechos. Para quitarte derechos. Te quitan el derecho, te llaman a un sacrificio y el sacrificio vos lo tienes que hacer porque en algún momento entran en la fibra psicológica, emocional, de hacerte sentir culpable. Es como el destierro del Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva, cuando comen el fruto prohibido para la sociedad, para los sectores populares, para el pueblo, el fruto prohibido que te pone la derecha es no tener derechos. El fruto prohibido de la extrema derecha es que vos no tengas equidad. El fruto prohibido para la derecha es que los pueblos no sean felices. Ahora, cuando vos quieres comer ese fruto, te viene el castigo, te destierran y te dice con el sudor de tu frente vas a pagar, vos sos el culpable. Bueno, ese es el discurso de la derecha, ese es el relato de la derecha. Y ahí aparece todo estos síntomas, que bien lo decías vos, Charlie, lo expresaba ahí en el video el senador Gerardo Zamora, cuando
aparecen estas situaciones y estos escenarios de angustia, de soledad, de intento de suicidio, por eso él recurre constantemente a la figura de Francisco. Aquí nadie se salva solo. Necesitamos tener un sentido de otredad, de recuperación del sentido de la humanidad, ¿no? Bueno, estamos en Editorial Stream con la compañía de Diego Ramos, para aquellos que nos están escuchando por radio. Estamos en imagen, en transmisión directa por el stream, a través de nuestro canal de YouTube y canales anexados. Continuamos en este caso considerando el discurso que pronunciara el senador Zamora en una oportunidad del debate de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó en un fracaso realmente para el oficialismo, pero significó, como él lo dice también, el doctor Gerardo Zamora en su alocución, significó que la clase política también está escuchando la voz del pueblo. Lo decía de esta manera. Ha sido escuchada la gente, y por algo el capítulo 3 no ha podido, esto quizás ha generado un enojo y algunas frases poco felices, ¿no? Pero no hay que quedarnos nada más que por escuchar al pueblo. La intencionalidad del gobierno nacional de generar esta ley, que ya la intentó con el decreto 7023, que la intentó en otras ocasiones, no llevado solamente por unas cuestiones ideológicas, sino por alguna pasión que tiene que ver con responder a determinados sectores de interés económicos o factores de poder, que lamentablemente en nuestro país, desde el primer día de este gobierno nacional, han venido intentando experimentos que, a mi modo de ver, lo más objetivamente posible, han fracasado en el mundo. Y bueno, estas son las cosas que pasan. De hecho, que este proyecto vino con ínfulas de ser aprobado a libro cerrado, como se ha intentado con otros, y tuvo 17 dictámenes de modificación, entre esos la eliminación del capítulo 3. Ahí lo tienes. Muy fuerte, Charlie. Volviendo al video anterior, sí. Y decíamos recién que el senador siempre recurre a la figura del Papa Francisco, ¿no? Siempre presente. Siempre presente. Aparte muy vinculado a muchas cosas que pasaron en Santiago del Estero, ¿no? Con decisiones políticas desde la Iglesia muy importantes para la provincia. Totalmente. Entonces, esa visión que tiene el senador también es en relación con mucha vinculación, con mucha articulación a ese famoso documento de Francisco Laudato Si, donde habla acerca de la tierra como esa casa común que tenemos. Entonces ahí Francisco hablaba del cuidado de la casa común. Por eso él pone con mucho acento, con mucha claridad y con mucha conciencia, no solamente el tema de tierra es una cuestión jurídica, ¿no? Aquí hay otras dimensiones, otras realidades de fondo, otra transversalidad que hay que discutir. Y yo creo que en esa ancla del Laudato Si, de que esta es la tierra es nuestra casa común, que hay que cuidarla. Que hay que cuidarla. Totalmente. Hay un planteo ético. Porque político. Es finita, ¿no? Es finita. No, recursos es finita. Es la única casa que nos queda, Charlie. No tenemos otro barco. Pero si nosotros no tenemos una ética del cuidado sobre la tierra, sobre nuestros recursos, estamos automáticamente condenándonos nosotros mismos a la autodestrucción. Totalmente. Y el ser humano está llamado a la construcción y a la reconstrucción de esta humanidad de una manera que permita a las sociedades vivir con mayor equidad y mayor dignidad, ¿no? Entonces, es importante porque aquí el planteo es un planteo ético, político, que todo el arco dirigencial, que la sociedad, que todos los sectores hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Yo creo que la sociedad, como él advierte algo, ese movimiento en la sociedad, a veces uno queda en la tentación como que, che, ¿por qué la sociedad no reacciona, no? Y a veces, ¿o por qué la oposición no reacciona? Tal cual. Y entonces, cuando aparecen ciertas circunstancias, ciertas coyunturas puntuales, uno empieza a ver que dentro de la sociedad hay elementos de mucha madurez, ¿no? En estos más de 40 años de democracia,
y yo me animo a decir que ya la sociedad está saliendo de esa adolescencia democrática para entrar a un proceso mucho más maduro de la democrática, Claro. ¿no? Pasa que ha sido cruzado por otras generaciones que Exacto, no han entendido, no han exacto. comprendido hasta recién ahora lo que está pasando y lo que va a pasar por delante. Exactamente. El otro día cuando hablábamos aquí con Fernando también, el tema de lo que fue la selección argentina en el Mundial, lo que fue también, Malvinas, la famosa bandera Sí. de las También la Malvinas. luz de Zamora en su Sí, discurso de este sí, tema. sí, la famosa bandera de las Malvinas son argentinas, puso en la nación, en el país, de vuelta un debate, ¿no? Y ahí el sentido de la soberanía popular. Hay que empezar a volver a recuperar y a reconciliar a la política con la sociedad, ¿no? Hay que volver a reconciliar, a reencantarla, porque la única resolución que puede dar respuesta a esta falta de la materialidad de la vida es la política misma, ¿no? Bueno, vamos al penúltimo bloque de edición con el doctor Gerardo Zamora en su alocución en el Senado de la Nación, cuando alude justamente a una sociedad sin fisuras. Que el desarrollo económico es posible cuando se impulsa la producción, cuando se protege el interés nacional, cuando se promueve el arraigo, cuando se incorpora tecnología, ciencia, pero fundamentalmente en el marco de todo eso cuando se preserva para las futuras generaciones aquellos recursos que hacen a nuestra soberanía. Porque la tierra no es un bien cualquiera, está vinculada a la producción de alimentos, al agua, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a las zonas de fronteras, a la seguridad nacional, nada más y nada menos. Casi sin fisuras, Presidenta, la sociedad argentina en su conjunto, pero sí comprende cuando se habla de soberanía, de nuestra patria, de unidad nacional, comprende y comprendió, y eso hizo cambiar de opinión, y eso es optimista, es muy bueno. Creo que cuando esto ocurre, no está perdida la Argentina en términos de unidad nacional, y esto es muy importante, esa es la parte optimista del contexto, es decir, en nuestra sociedad adormecida, escéptica, deprimida, y también en los que representamos al pueblo sobre presiones, sobre conceptos, porque parece que si estás de un lado, sos una persona de bien. Si no estás de ese lado, bueno, los términos que conocemos, ¿no? Desde la máxima figura, ladrón, zurdo de M, corrupto, hasta que después te convocan para ministro. ¿Qué tal ese final? ¿Qué tal ese final? Bueno, ahí está la palabra entonces del doctor Gerardo Zamora, un poco resumiendo su posicionamiento, ¿no? Aparte lo hace como un faro, digamos, de lo que fue la última elección en la provincia, a nivel de municipios, donde desapareció la Libertad Avanza. Sí, totalmente. 26-0 fue. Así fue. Totalmente. Fíjate, Charlie, que... O sea, lo hace en un marco de legitimidad Sí, electoral importante, sí, de territorialidad también. Totalmente. Tiene la autoridad y la legitimidad, y era el tiempo y es el tiempo oportuno político para comenzar a devolverle a la sociedad, a la nación argentina, los horizontes y las visiones políticas que tenemos que abrazar y sostener. Aparte porque el senador recoge las sensaciones de un elemento unificador de este país, que es justamente la patria no se vende. Ese es el elemento unificador, la patria no se vende. Entonces, detrás de esta frase de la patria no se vende, está el tema de la soberanía. A nivel mundial hay un intento también de erosión, hay un intento de desgastar la soberanía de los estados. Ya lo hemos visto en nuestros últimos tiempos con las políticas internacionales, principalmente De Donald Trump queriéndose apropiar de Canadá, de varios lugares del mundo. Pero ahí fíjate, Charlie, que no solamente es la intención, y queda ahí nomás, ¿no?, de la intervención hacia los demás estados o la intromisión electoral que tiene el país del norte para decir a quién vas a votar y a quién no. Claro. Porque va mucho más allá el tema de la soberanía,
porque lo que van buscando estos esquemas y estas estrategias a nivel internacional también es la erosión, el desgaste y el ataque al sujeto político y al sujeto democrático. Y la sociedad argentina, a lo largo de este proceso de historia de lucha y de reivindicación, la sociedad argentina en esta rica experiencia de conquistas de derecho, va a decir la soberanía también tiene que ver con este sujeto político y con este sujeto democrático que no es individual y que es colectivo, y eso constituye una soberanía nacional que no está a la venta. Y ese es el Eso llamado. no se negocia. Eso no se negocia, es innegociable esto, Charlie. Entonces, Únicamente a alguien se le ocurre aquí. Totalmente. Únicamente un descabellado. Ahora, tiene poder de incidencia esta expresión, tiene poder de incidencia este imaginario colectivo de soberanía, por supuesto que sí. Hicieron retroceder la ley de extranjerización de la tierra. Y fue la sociedad. Que es un debate nacional pendiente todavía, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, porque mucha sangre corrió, mucha sangre de inocente corrió tras de esta propiedad. Sí, señor, totalmente. Por eso hay que seguir sosteniendo, hay que seguir defendiendo la soberanía, hay que seguir reconstruyendo el tejido social, hay que seguir madurando como colectivo soberano. El sujeto colectivo político de la Argentina es un sujeto colectivo político soberano, y eso hay que seguir sosteniéndolo para disputar el verdadero sentido de lo que queremos hacer con este país. No estamos a la venta, no estamos dentro de una rifa, no nos vamos a rifar como país, como Estado y como nación. Y esto también no solamente las generaciones como las nuestras lo entienden, sino que también las nuevas generaciones interpretan que no estamos a la venta, no somos un objeto, no somos una mercancía. Necesitamos ser reconocidos, dignificados y respetados, y esto tiene que ver con la cuestión identitaria. Lo que está en juego aquí es la identidad, la cuestión identitaria de lo que es la nación argentina. Muy bien. Vamos al último posteo, último bloque, con la palabra del doctor Gerardo Zamora, así ya contundente. Guarda, no vaya a ser que nos empecemos a unir bajo este modelo. Alfonsín es mi referencia, y los peronistas lo tendrán a Perón, a Eva Perón, y que quizás juntos podamos sacar al país de otra manera adelante, con producción, con respeto, con soberanía, sin agravios. No agredimos a nadie, nos unimos peronistas y radicales. Esa idea de provincia obtuvo el 66% de los votos el domingo pasado, y la idea que tanto pregonan sobre que nosotros vamos a desaparecer había sacado el 31,5% en el balotaje, el 15% el año pasado y el 8% el domingo pasado. Guarda, no vaya a ser que nos empecemos a unir bajo este modelo los que pensamos como, y lo tenemos Alfonsín. Me adhiero a las palabras de la senadora de Chubut. Alfonsín es mi referencia, y los peronistas lo tendrán a Perón, a Eva Perón, y que quizás juntos podamos sacar al país de otra manera adelante, con producción, con respeto, con soberanía, sin agravios. Muy bien. Guarde, ojo al piojo. Bueno, te dejo de cierre a vos, Diego Ramos, una conclusión ojo sobre al piojo. justamente No, interesante esta este último video posición, porque nos llamó la atención y nos motivó a invitarte justamente a analizarlo, porque no es un pronunciamiento cualquiera el del senador Zamora, particularmente en estos momentos políticos por el que estamos atravesando en el país, ya de cara a las próximas elecciones nacionales. Hay que empezar a investirse de conocimiento, de diálogo, de participación, de discusión política. Sí. Fíjate que pone en la mesa nacional la experiencia de las últimas elecciones en Santiago del Estero. Esa experiencia electoral la evidencia y la pone en discusión en plano nacional. Y hace un análisis el senador, haciendo un reconto de cómo se fue erosionando la propuesta de la Libertad Avanza en las últimas elecciones. Si comienza él a hablar de la convocatoria y diciendo, guarda, no vaya a hacer cosa, que este sea el modelo, y esta discusión y este posicionamiento de mostrar
las últimas elecciones de la provincia, que si bien fueron en categorías municipales, pero es justamente en los municipios donde se dirimen las cuestiones más cotidianas de la sociedad. Del vecino con la institución. Totalmente. Entonces aquí hay como un segundo, guarda, no vaya a ser cosa que esta haya sido la muestra de lo que está sintiendo y está queriendo expresar la sociedad argentina. Porque hasta el momento no hubo en el radar una contienda electoral donde la sociedad argentina haya encontrado su canal de fusible para canalizar su descontento. La sociedad argentina va teniendo un proceso interesante de madurez. A veces uno espera que la gente salga a la calle a golpear la cacerola, que movilice, que tire una valla, pero ojo, no va a ser cosa que esté esperando el fusible de canalización de su descontento a través del sistema electoral, que sería lo más democráticamente maduro. Si las elecciones municipales en Santiago del Estero, y que fue la única elección en el radar del país, significó la manera de canalizar este descontento y este fraude de la propuesta de La Libertad Avanza, seguramente y muy posiblemente sea lo que se repita a nivel nacional. Pero aquí entra otra cosa interesante, Charlie. La locución del senador y el llamado a los principios y a los valores de unidad y la convocatoria a las vanguardias de las luchas de la conquista, sea de Alfonsín, de Perón y de Evita, tiene un sentido muy profundo. Y es la invitación a levantar la bandera de la dignidad, del progreso, del desarrollo y de la justicia social en este país. Y vamos camino al 2027, y no quiero dejar de decir y advertir las cuestiones simbólicas y de impacto muy fuerte que tiene el sujeto colectivo de la soberanía popular. Así como el mundial, en el último mundial, el partido con Inglaterra, la bandera de las Malvinas son Argentina, y que en el fondo también decía la patria no se vende, hay una conjunción de sentimiento y de sensación de soberanía popular puesta en discusión y en debate y en disputa. Ese golpe fue muy fuerte, fue un mazazo para las búsquedas y los intereses de La Libertad Avanza y la extrema derecha internacional con intenciones de apropiarse de los recursos de este país. Fue la soberanía popular la que dijo, ojo, hasta aquí van a llegar, ¿eh? Ahora, en noviembre tenemos la visita del Papa León XIV, que al mismo modo y en la misma sintonía que dice el senador Zamora de la unidad, va a convocar León XIV a la unidad nacional. Y la visita de León XIV no va a ser una visita cómoda, su agenda no va a ser cómoda, va a ser una agenda incómoda, porque no solamente va a pedir la unidad y la paz, sino que también va a pedir justicia. León XIV va a llegar a la Argentina en noviembre, abrazando también las premisas de las encíclicas sociales, como la Rerum Novarum, que se enfrentó al modelo de industrialización y deshumanización en siglos pasados. Y esa fue la encíclica de León XIII, y León XIV va a reconstruir y está reconstruyendo. Por eso, en su encíclica que escribió, Magnificat Humanitas, en el punto 204, Charlie. 204. Nosotros ya lo habíamos hablado en febrero ya, esto de esta génesis que querían inventar, de esta nueva creación del mundo destructivo. León XIV advierte, dice, tengan cuidado que hay un intento de una nueva creación bajo un realismo aparentemente político disfrazado de ciertas moralidades, ¿no? León XIV va a llegar a la Argentina y va a marcar la agenda 2026 al 2027. Esa agenda que va a marcar León XIV va a estar atravesada por el sentido de la dignidad de la persona y de la justicia social. Y el arco político va a recoger esa agenda. Y es una agenda contramano, es una agenda contradictoria a la agenda que hoy la extrema derecha en la región
propone, porque es una agenda de destrucción y es una agenda de deshumanización. La Iglesia se va a poner en el hombro también de este proceso electoral, indudablemente. No va a ser esquiva a participar. Charlie. Va a tener importantes definiciones. Por el avance del sionismo también. Muchas definiciones. El avance del sionismo es importante también. No es menos relevante en todo este proceso de la derecha. No es menor. Fíjate, Charlie, que la conferencia episcopal anuncia la llegada de León XIV un día después de haberse recordado los 50 años del martirio de Enrique Angeleri, obispo de La Rioja, asesinado por la dictadura militar, asesinado por la élite de la economía y cuyo gobernador de apellido Menem, que casualmente son los que también están tejiendo la destrucción del país en el Senado, siguen estando presentes. No son datos casuales. Y León XIV va a llegar 2-3 días después de lo que acontezca en las elecciones de los Estados Unidos. Puede darse un segundo mazazo al gobierno nacional y va, como te decía recién Charlie, marcar una agenda ética, política 2026 y 2027. Y la dirigencia política o el dirigente político que tenga la visión de recoger esto, y ya se anticipó el senador Zamora sobre esto en su alocución, va a tener la capacidad de la convocatoria para la construcción de esta unidad nacional y de sanar el tejido social que hoy lamentablemente se encuentra destruido en la Argentina. Muy bien. Diego Ramos, te agradecemos tu participación. Y bueno, nos falta oportunidad para que nos vamos a convocar ante los micrófonos de Editorial Stream. Te agradecemos nuevamente tu participación y tu tiempo, ¿no? Gracias. Gracias, Charlie. Gracias por la invitación. Bueno, esto es Editorial Stream. Estamos hasta las 14 horas por también FM 106.1, FM GEM y nuestro canal de YouTube, la Editorial Stream. Vamos a una pequeña pausa, cumplimos con nuestras obligaciones y llega ya Luis Fernando Lagar. ¿Probaste las medialunas más crujientes?